Incline su rostro. Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, Dios, para darte gracias, Señor, por habernos reunido. Te pedimos que todo lo que se haga en este lugar sea para tu gloria y sea para tu honra, y que a través de tu palabra, Dios, tú nos muestres el camino que debemos seguir, Señor, porque es lo único que nos sostiene en estos tiempos tan malos, Señor. Que tu Santo Espíritu ponga en nosotros no solamente el querer, sino el hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, porque en este tiempo tú has puesto en nuestro corazón estudiar el libro de Apocalipsis. Y ahí nos estás mostrando cosas que hasta ahora no sabíamos en realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Empecemos. Hoy día vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 11, ¿ok? Y vamos a estudiar el verso 1 y 2 antes de entrar después al tema de los dos testigos. Pero vamos a ubicarnos en el contexto. Siempre es bueno, antes de estudiar un pasaje, unos pasajes, ver de dónde viene para poder seguir la hilación del pensamiento del escritor sagrado, ¿no? Cuando usted toma un texto y no ve el contexto, como dice el pastor Nicolás, lo puede usar como un pretexto y crear toda una teología, ¿no?, que termina siendo una herejía. Entonces, en este momento ya han tenido lugar, recuerden, el juicio de los 7 sellos y los juicios de 6 trompetas, ¿cierto? Para entonces, después de todo esto, que como vimos, no era que Dios era malo, sino que la finalidad de todos estos juicios es que los que no creen se arrepientan, ¿cierto? Primero usó la naturaleza, eso ya lo hemos estudiado, y después usó al mismo hombre. Entonces, en este momento, la naturaleza entera, debido a que el mar, el agua potable, ¿se acuerdan? Las plantas, el cielo, ¿no?, las guerras, la naturaleza estará en ruinas y más del 50% de la población mundial habrá muerto. Ya quedará la mitad de la población. Entonces, antes de entrar a la 7ª trompeta, que es la última trompeta, es la trompeta ya final, ¿no?, hay un paréntesis nuevamente. Y en el capítulo 10, que vimos la semana pasada, se nos mostraba a un ángel fuerte, ¿se acuerdan? Que tenía en su mano un librito, que aquel ángel fuerte lo identificamos según los simbolismos que era el Señor Jesucristo. Tenía este librito abierto, le había puesto un pie en el mar, un pie en la tierra, reclamando para sí toda la tierra, porque eso es lo que había ganado en su sacrificio en la cruz. Una voz del cielo le pidió a Juan que tome el librito. Juan obedeció y tan pronto como tuvo el libro, el ángel se lo dijo: cómetelo. ¿Se acuerdan? Y él se lo comió y pasó algo muy interesante. En su boca fue dulce, pero en su vientre fue amargo. Y el librito, pues, realmente para nosotros los cristianos es dulce como la miel, pero acerca del contenido que le viene para los impíos durante la tribulación, realmente va a ser amargo, ¿no? La gente no sabe lo que le viene, de verdad. Por eso nosotros debemos alertar con vigor, ¿no?, sin entrar en el fanatismo, y con vehemencia, para que la gente arregle sus cuentas con Dios. La gente no entiende todavía, como no entendíamos nosotros. Entonces, hay que tener misericordia. A veces nos convertimos al cristianismo y queremos convertir a la gente a bibliazos, y así no es. Entonces Juan tenía que anunciar las malas noticias acerca de lo que esperaba la gente impía durante la tribulación. Es interesante que lo mejor para los creyentes está por venir, ¿sí o no?
Para un creyente lo mejor está por venir, porque en cualquier momento podemos ser arrebatados, pero para los incrédulos lo peor está por venir. En eso llegamos al capítulo 11, donde vimos una aplicación, donde era de que la palabra de Dios no solamente se debe predicar el amor, esa cosa, sino también tiene que predicarse el juicio. A veces en los púlpitos no se predica los juicios para que la gente no se vaya y no. Acá el verdadero predicador tiene que predicar lo dulce y tiene que predicar lo amargo, porque nosotros como cristianos también tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque nosotros sí sabemos, porque no somos calvinistas, que la salvación se puede perder si nos alejamos de Dios. Conozco muchísima gente que algún día estuvo sentada acá y ahora está en el mundo. Entonces, como dice la Biblia, hay muchos versos. Claro, qué lindo sería que la salvación no se pierda. Entonces, bueno, nos mandamos todos al mundo a hacer lo que nos da la gana, pero la evidencia de tu buen comportamiento y de tu cambio de vida es que has nacido de nuevo. El problema, como ya lo hemos visto, es que hay mucha gente que cree que es cristiana y no lo es. Porque para poder ser cristiano, la primera condición es nacer de lo alto. Entonces viene una nueva naturaleza y tú vas transformando a semejanza de Cristo. Nunca vamos a ser como Cristo, pero comienzan a cambiar tus hábitos, comienzan a cambiar tus patrones de comportamiento, y tú cuando haces algo malo te sientes reducido, ¿o no? Antes no, antes era tu estilo de vida. Eso ustedes ya lo saben. Entonces vamos a leer Apocalipsis 11, 12, 11, 1 y 2, ¿no? Que viene a ser la continuación del capítulo 10, donde le decían a Juan, ¿sabes qué? Es necesario que profetice a los reyes, a los pueblos, a todo el mundo, como también es necesario. O sea, es una necesidad moral que tenemos de predicar. Hay gente que dice, bueno, yo ya soy salvo, tranquilo nomás, pero nosotros debemos ser sabios también para predicar. Y yo siempre les he dicho, la mejor predica es tu testimonio. De verdad que sí. Yo con mi testimonio he ganado más gente que tratando de ponerle la Biblia, porque la Biblia dice que cuando yo le digo a un impío o a un incrédulo sobre la Biblia, para él es locura. Bueno, es un testimonio. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? Vamos a leer estos dos primeros versos, vamos a analizarlos bien. Tienen que tener en cuenta que el simbolismo es simbolismo, pero tenemos que ver qué es lo que nos quiere transmitir el autor. Porque ya les he dicho, si nos quedamos acá a analizar los simbolismos, cada uno podría tener una idea que es válida, porque es simplemente alegoría, que es la forma que se predica actualmente en la mayoría de las iglesias. La doctrina alegórica mística. Todo es lo que se te ocurre. Apocalipsis 11, 1, 2. Entonces, después del capítulo 10 dice entonces, vean la conexión del pensamiento, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Juan recibe una caña, que es una especie de patrón para medir. No se puede identificar la voz de la persona que le da la caña, pero en todo caso ya Juan la tiene en la mano. Ahí escucha una voz que dice, levántate y mide el templo, mide el altar y a los que adoran en él, ¿cierto? También Juan recibe órdenes de dejar aparte o no medir el patio que estaba fuera del templo. La razón para que este patio fuera del templo, la razón es porque este patio que está fuera del templo va a ser entregado a los gentiles, quienes hollarán la ciudad santa durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, que sería
la segunda parte de la tribulación. Ahora, qué interesante la palabra hollar. Yo siempre les recomiendo que cuando encuentren una palabra, que crean que significa algo, pero no conozcan realmente el significado, lo busquen en el diccionario. Porque hay muchas palabras que nosotros creemos que tienen un significado y en realidad no lo tienen. La palabra hollar significa profanar, humillar, agraviar, ultrajar. En realidad profanar significa tratar algo sagrado sin el debido respeto, deshonrar, hacer uso indigno de lo que se considera respetable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante 3 años y medio Jerusalén, que es la ciudad santa, va a ser tratada de una manera irrespetuosa. Hay varias cosas acá que vamos a ir comentando. Hay que ir con tranquilidad nomás. Prefiero quedarme en estos 2 versos hoy día y entenderlos bien. Lo primero que vemos acá es la acción de medir. Esto también ocurre en otras partes de la Biblia. Si a usted le apasiona estudiar la Biblia y estudia Ezequiel 40 y Zacarías 2, que no lo voy a leer, en ambos casos significa que Dios está apartando algo que es suyo. Entonces, esta acción de medir significa que Dios está apartando algo que es suyo. Lo mismo sucede en Apocalipsis. Dios está apartando 2 cosas. Por un lado, el templo de Dios, que se refiere al lugar santísimo y al lugar santo. Y por otro lado, el altar y los que adoran en el altar. A Juan se le dijo que el patio no lo mira, ¿ok? Y este patio se le conoce como el patio de los gentiles. Antiguamente los gentiles o los no judíos estaban prohibidos de ingresar a los patios interiores del templo bajo pena de muerte. ¿Esto se había hecho? Entonces, el hecho de que a Juan se le pida que no incluya en sus medidas el patio de los gentiles significa que Dios está rechazando a los gentiles incrédulos que por siglos han oprimido al pueblo escogido de Dios y lo van a seguir haciendo durante la gran tribulación. Nosotros, en esta sociedad, de una manera u otra, somos oprimidos. ¿Cuántos de nosotros, por haber declarado nuestra fe en nuestros centros de trabajo, ha empezado una guerra sistemática de las personas siendo utilizadas por Satanás, o no? Y no siendo culpables de nada, hemos terminado siendo oprimidos, calumniados, perjudicados. Es increíble, pero eso se ha dado. Recuerden que siempre mayores van a ser los que no creen, los que creen, por eso somos tan poquitos. En segundo lugar, es digno de notar que estamos hablando de un templo que en este momento no existe, pero que va a existir durante la tribulación. ¿Qué significa esto? Que en un futuro cercano, más cercano de lo que creemos, se va a volver a edificar el templo de Jerusalén y no va a poder ser en ningún otro lugar que no sea donde Salomón edificó su templo. No, esto, si usted lo ve ahorita, representa obstáculos terribles de superar. ¿Por qué? Porque el lugar donde actualmente está el templo de que fue de los judíos, existe una mezquita musulmana. ¿Ustedes han visto la foto de Jerusalén? Que aparece una cúpula dorada. Ya, ese es conocido como el Domo de la Roca. O sea que ahí está el templo, la mezquita musulmana. Ese lugar, ¿por qué es tan importante? Para los judíos es importante porque en ese lugar fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Usted sabe eso? Hay que estudiar el contexto histórico, ¿no? Y más tarde ahí fue donde se colocó el arca del testimonio, ¿no? Y para los musulmanes es el lugar donde el profeta, o su profeta Mahoma, ascendió al cielo. O sea que en realidad es de interés para los dos.
Por ahora es difícil pensar que en algún momento los musulmanes van a permitir que en ese lugar se construya el templo. Aunque se debe señalar que según lo que aparentemente son investigaciones arqueológicas serias, se ha descubierto que el templo de Salomón no está en el lugar donde está el templo ahora de la mezquita de los musulmanes, sino en realidad se encuentra, esta mezquita se encuentra en el patio de los gentiles, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que siquiera si está en el patio de los gentiles, sí se pueda edificar sin tener que derrumbar esa mezquita. Ahora, eso a nosotros en realidad, como cristianos, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que en algún momento va a ser edificada este templo. Y es una buena señal para nosotros, porque eso va a empezar al comienzo de la tribulación o un poco antes. Ahora, eso no lo sabemos, pero si empiezan a construir el templo, hay que estar muy alertas, porque quiere decir que en cualquier momento vamos a ser arrebatados. Ahora dice que ese templo va a estar hollado, o sea, profanado durante 3 años y medio, que pertenece a los 3 últimos años y medio de la tribulación, que son 7, ¿se acuerdan? Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a tomar poder, ya lo hemos visto, va a preparar todo el tema. Entonces vamos a estudiar para comprender bien Daniel 9:27, profecía bíblica sobre este tema. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a interpretar esto. La semana de la cual habla Daniel, ya sabemos, se refiere a los 7 años de la tribulación. Quien confirme el pacto con muchos es el anticristo. Los muchos son el pueblo judío. Los términos del pacto van a tener que ver con una protección para Israel, pero aún más, con el apoyo para que Israel edifique su templo, de modo que se vuelvan a hacer los sacrificios y las ofrendas como lo profetiza Daniel. Pero el pacto no va a durar mucho, porque a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio que está gobernando el anticristo, ¿no? El anticristo va a hacer cesar los sacrificios y las ofrendas, y él se va a elegir como el único que sea digno de recibir adoración. ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde está sustentado bíblicamente? Segunda de Tesalonicenses 2, verso 4. Apunte, porque esto después usted lo va a estudiar más profundamente, porque en realidad yo con un versículo me puedo quedar una semana. Segunda de Tesalonicenses 2:4, aquí está el tema del anticristo, ¿no? Dice, cuando habla del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está. Cuando estudiemos el tema de la religión mundial, que en algún momento va a venir, que ya estamos viendo cómo se está juntando el Papa con el rabino, con el musulmán, con el hinduista. Eso no es ecumenismo, hermano, eso es sincretismo religioso. Va a llegar un momento en que se forme
religión mundial. Está profetizado. Ahora, el anticristo en ese momento se va a oponer fieramente contra el pueblo de Israel. Ahora, si Israel no aceptó adorar a Cristo, menos va a aceptar adorar al anticristo. ¿O no? Así que el anticristo los va a perseguir con crueldad y se va a meter a Jerusalén y la va a profanar, o sea, la va a irrespetar, como dijimos, la va a humillar. Y esto hasta que termine los otros 3 años y medio. Porque en el año 7, al final del año 7, es cuando va a venir Jesucristo en la segunda venida y lo va a terminar. Ahí empieza el problema. ¿Cómo podemos aplicar esto para nuestra vida? Es bien interesante porque la hermana Daría dijo algo parecido y estaba conversando con Magali Valverde y me dijo algo que es exactamente lo mismo que iba a predicar. Es como que el Espíritu Santo se mueve en todos nosotros y nos pone el mismo sentido. Vamos a hablar de la medición celestial. ¿Cómo nos mide Dios? Porque nosotros después vamos a ver que Dios ha medido cada iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿cierto? Bueno, la norma de medición para nosotros es la palabra de Dios.